lo recibo a Eduardo. No sé si vos me estás escuchando, Eduardo. Yo perfecto. Perfectamente, fuerte y claro. 5/5. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien, querido, bien. ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, sí, todo bien. Preocupado con el tema de la suba de precios, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? De los productos. Tremendo. Te escuché Tremendo. temprano con ese tema. Me parece que es un tema Tremendo. importante, ¿no? Que la gente lo sigue de cerca. Escúchame, de septiembre a septiembre del 19 ahora, la yerba aumentó el 77%, el arroz el 75.8%, el azúcar el 75%, los huevos el 65%, los chocolates el 57%, los pañales el 57%, las conservas el 56%, las cremas dentales más del 56%, el puré de tomates más del 54%. Sí. ¿A vos qué te parece? Sí, tomate, te agrego el ranking, tomate redondo con un incremento de 51.2%. Se podrá decir que hay productos que son estacionales, lógicamente. ¿Y el pan? ¿Cómo me explicas el pan? Y el pan lo tengo por estacional. acá. No es estacional. Por Pan eso. francés tipo flauta también, con un aumento importante. Aumentó el salame. 6% aumento en el salame. O sea, el doble de la inflación. El doble de la inflación, que La inflación hoy fue 2,8, casi 3. 2,8 casi 3. No, es impresionante, impresionante. Pensar que este gobierno te iba a llenar la heladera, te iba a llenar la parrilla, y hoy ya no podés ni siquiera llenar la ensaladera, ¿no? No lo había pensado por ese lado. Y claro, ¿viste? Las verduras están muy caras. Sí, está las caro, está frutas caro. están Está caro muy y aparte caras. preocupa que impacte la inflación, que impacte en el tema de alimentos, ¿no? Me Claro. parece que ahí fruta, verdura, tubérculo, legumbres, Claro. carnes, derivados de las carnes, bueno, parcialmente aumentando, bueno, tendrá ahí un desafío enorme el gobierno para tratar de bajar esta inflación, que ya interanual, veo que ahí producción lo pone, es 36,6. Claro. Habrá que ver cómo cierra el año, pero bueno, me parece que, viste que a veces discutimos, Eduardo, esta idea de que hay una agenda del poder y una agenda de los problemas de cada día, de los que nos afectan a todos, que tienen que ver con los problemas estructurales. Bueno, me parece que el tema de los alimentos y de la suba en los alimentos y la inflación es uno de ellos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es uno de ellos. ¿Cómo lo viste hoy al presidente en la apertura de IDEA? A ver si yo lo vi bien. Creo que la verdad, no sé, la información que tengo es que sus palabras no cayeron muy bien en el empresariado, ¿eh? No cayeron muy bien. No cayeron bien. No. Hasta donde sé, no cayeron bien. ¿Vos cómo lo viste? No, me llamó, a ver, lo separo de dos maneras. Primero me pareció muy fuerte que un presidente diga que tocamos fondo, el fondo, usó una frase que no me acuerdo bien, estamos en el fondo del pozo. Es un diagnóstico fuerte, fuerte. Por otro lado, desde el punto de vista institucional, que me parece que no es un dato menor, ni Cristina había ahí, ni Néstor Kirchner había participado directamente. Eso sí, a ver, que un presidente kirchnerista participe del coloquio de IDEA abriéndolo me pareció espectacular. Bueno, yo ahí miro las dos cosas. Bueno, eso está bien, eso es para remarcar, obviamente. Sí. Obviamente. Ahora, Macri nos dejó económicamente en la lona. Sí. Ahora estamos en el fondo del pozo. Fondo del pozo. Esa fue la palabra utilizada por el presidente. El presidente dijo en campaña que nos íbamos a poner de pie. Estábamos en la lona. ¿Y a dónde nos llevaron? Al fondo del pozo, ¿no? Y eso es responsabilidad de este gobierno, ¿no es cierto? Con una cuarentena eterna que está destruyendo y ha destruido económicamente el país, qué sé yo. Pero ojalá nos levantemos, ojalá salgamos del pozo, ¿no? Sí, de hecho dijo que cuando uno está en el fondo del pozo, cuando mira para arriba, lo único que hay es una subida, no queda alternativa. Habrá que ver también cómo impactaron las declaraciones de Kristalina Georgieva en la Casa Rosada. Fue fuerte. Porque fueron fuertes también. Parecía que era gran amiga y parece que no es tan amiga. Es que creo que no sé si el fondo tiene amigos. No, pero también es cierto que el fondo... Por ahí pensaron que como Guzmán y ella se sacaron una foto con el Papa... Bueno, lo mostramos, ¿te acordás? Ya tenían todo arreglado y era la gran amiga de la Argentina. Pero el fondo hace lo que tiene que hacer y ella, como la principal representante del fondo, hace lo que tiene que hacer. Sí. ¿No es cierto? Sí, ahí el fondo necesita, creo, a ver si coincidís,
que a la Argentina no le vaya mal, porque el fondo tiene Obviamente. mucha plata comprometida con la Obviamente. Argentina. Es mucho el dinero que hay, obviamente, en juego, y aparte está en juego también la discusión del rol en el mundo del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual hay que ver. Yo creo que el fondo plantea una idea de sociedad con la Argentina sin decirlo, porque necesita que la Argentina salga adelante. Ahora, los representantes del fondo que vinieron son, digo, no quiero ser irrespetuoso, pero bueno, mandaron lo que habitualmente se llama la burocracia. Habrá que ver cuando el fondo empieza a pedir qué puede dar este gobierno Sí. y qué está en condiciones de dar, ¿no? Algunos economistas dicen que el gobierno en realidad no lo cuenta, pero que tendría aparentemente un acuerdo con el fondo para, creo que son 5.000 millones de dólares antes de fin de año. Bueno, ahí está la otra discusión. Si vos vas a hacer un acuerdo con el fondo por lo que te endeudaste con el fondo y le debes, o vas a hacer un acuerdo con el fondo prometiendo, lógicamente, Bueno, cumplir, pero al mismo tiempo pidiendo plata. Sí, y si pedís plata, tenés que hacer los deberes, que es lo que dijo Cristalina hoy. Sí. Argentina necesita una hoja de ruta, necesita un plan económico, Sí. necesita hacer las cosas bien. Sí, hoja de ruta es la frase que utilizó Guzmán. ¿Te ¿Vos qué- acordás? Sí, ¿vos qué te crees? ¿Que Cristalina se la robó a Guzmán? No, ¿O Guzmán no a, te a digo. Cristalina que ya Te digo que habló varias veces? discutimos la literalidad sobre si es plan o es hoja de ruta. De una u otra manera, Sí. también hay que pensar que esto, digamos, no estoy descubriendo nada nuevo, pero que en 2 meses termina el año. Y que Mirá vos. cuando termine el año, esto está confirmado que el 31 de diciembre, Se termina el año. eso lo tengo chequeado. ¿Está chequeado? Ah, completamente chequeado. Y cuando ¿Con 3 fuentes? dos. 2. Dos. 2 y el calendario. 2 y el calendario. Está muy bien. Lo que digo es, termina el año, y cuando termina el año empieza un año electoral. Sí, claro que sí. Que esa es la otra locura de la Argentina. Yo Sí, creo que, sí, bueno. yo creo que en algún momento la Argentina deberá discutir si estamos en condiciones de votar cada 2 años. Celebro, lógicamente, que cada 2 años haya un intento de renovación. Después podemos discutir si hay renovación o no. Es lindo, es lindo, es lindo. Por supuesto que es votar lindo, Cada 2 años pero- es lindo, lindo, lindo. Pero las agendas se amoldan a un nivel de, digamos, de vértigo político y especulativo electoral que, bueno, que no te da para hacer ningún tipo de transformación nunca, ni a este gobierno, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior. Si vos cada 4 años renovás presidente, cada 2 tenés medio término, cuando te querés acordar tenés una campaña encima, está bien, no son las campañas de antes, pero son campañas al fin. Totalmente. Y los políticos cuando entran en campaña, entran en campaña. Y siempre, en la elección de medio término, al otro día, no sé cuándo se va a votar, ¿no? Ponele que se vote, no sé, 27 de octubre del Sí. año que viene. El 28 empieza la campaña presidencial. Absolutamente. Al otro día, después Sí. de una elección de medio término, empieza la campaña Sí, presidencial. y veo que te salteaste las PASO. ¿Es porque tenés algo de información o presumís que las van a suspender? No, a ver, esto es información, en realidad es información. Lo dijo el jefe de gabinete, que va a haber paso. Así que, qué sé yo, tiendo a creerle. Mira, yo pongo una... ¿Sí? Bueno, qué sé yo. Me parece que hay una puja interna por el tema de las PASO. Mucha plata, Bueno, gastar mucha plata, creo que a nadie le termina sirviendo. Funcionan o funcionaron en su momento como una suerte de encuesta. Recordá que las últimas palabras de Macri cuando habló, ya no sé ni en qué día vivimos, hoy es miércoles, el lunes, dijo que efectivamente a partir del 11 de agosto, lo cual a mí me llamó mucho la atención, con el resultado de las PASO, prácticamente le entregó ya la gobernabilidad. El otro día, bueno, lo charlamos creo que ayer Sí, o antes de claro. ayer. Claro. Vino trepó el dólar, empezó a haber como una situación de cierta, no sé si la palabra es anarquía, pero algo por el estilo. El propio Macri lo dijo, con lo cual creo que, digo, entre las PASO y la primera vuelta hay tanto... bueno, pero no pasa No pasan las de en una medio. legislativa, Es cierto, no eso pasan las de medio término. Eso no pasa de ninguna manera. Chau, Pero querido. bueno. Chau, Eduardo. Abrazo Hasta mañana. grande. Nos reencontramos. Chau, hasta luego. Sí, urgente Marcelo Padovani en la Casa de Gobierno. ¿Vuelve el fútbol, Marcelo?
Vuelve el fútbol, Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, vuelve el fútbol, lo acaba de confirmar hace algunos minutos Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Estaba, vos sabés que no habló Tinelli, que es el presidente de la Superliga, pero estaba Tinelli también allí al lado de Chiqui Tapia. Se reunieron con Santiago Cafiero, Ginés González García. Vuelve el fútbol el día 30, que si mal no recuerdo es viernes 30, sí, viernes 30 de octubre. Vuelve ese día el fútbol. Este viernes, Facu, Sí. se va a hacer el sorteo a las 2 de la tarde en la AFA, en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Va a ser un sorteo muy limitado en cantidad de personas, claro, para no contradecir los protocolos sanitarios. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás haya un dirigente por club. Vos sabés que el predio de la AFA es bastante grande, tiene un salón muy grande allí, para que ustedes se ubiquen. Se hizo, por ejemplo, el velatorio de Julio Grondona. Allí va a ser el sorteo. 30 de octubre no es el cumpleaños. ¿No es el cumpleaños de Maradona? Yo estoy Te digo Maradona, exactamente. Sí, mirá, acá uno de los técnicos maradonianos me hace, sí, efectivamente. Bueno, simbólico. Simbólico. Es el cumpleaños de Maradona y creo que es un número redondo que cumple Diego también, ¿no? 60 ¿Y cumple 60? Diego. Me parece que 60, sí, que 60 cumple, ¿no? Maradona. 60 años. 60, ahí está. 60. Maradona 60 años cumple Diego Maradona. citado en las últimas horas por Mauricio Macri, lo cual generó todo un revuelo porque lo comparó con Cristina. Lo cual generó todo un revuelo importante. Bueno, veo las casas de las luces de la Casa Rosada prendidas, con lo cual La Casa Rosada. La Casa Rosada, todavía con movimiento. Sí. Marce, quédate ahí con este título que seguramente va a estar en la tapa de los diarios, ¿sí? Quiero, gracias Marce, quiero plantearles el título del programa, porque hoy en el piso de 4 días está una de las personas que más conoce al presidente Alberto Fernández. Quizás una de las personas de mayor confianza del presidente Alberto Fernández, con lo cual nos vamos a proponer tratar de entender, me animo a decir, ¿quién es el presidente? ¿A qué vino el presidente Alberto Fernández? ¿Cómo va a enfrentar esto que hemos planteado como los laberintos que tiene el presidente? ¿Por dónde saldrá el presidente de todos estos laberintos que tiene? La encrucijada de lo que conversábamos recién, de una economía realmente crítica, de una situación de negociación permanente con un organismo como el Fondo Monetario Internacional. ¿Logrará salir el presidente por la puerta? ¿Logrará salir por arriba de esta suerte de laberinto? La propuesta es tratar de entender qué hay efectivamente en la cabeza también del propio presidente. Vilma Ibarra con nosotros, secretaria legal y técnica. Vilma, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Saludar. Un poco ambicioso mi desafío de tratar de saber bien qué hay detrás del laberinto de Alberto Fernández, este laberinto en el que se metieron, del que seguramente nunca imaginaron que los iba a encontrar en el medio de este laberinto, una pandemia, ¿no? A ver, yo no lo llamaría un laberinto. A ver. Estamos en un gobierno que asumió en diciembre frente a un país con muchísimas dificultades en materia económica, social. Recordemos que el presidente saliente se presentó para su reelección y no llegó a la segunda vuelta. O sea, esto fue un castigo muy grande y precisamente hubo una expectativa de un gobierno que viniera a hacerse cargo de una situación muy difícil. Asumimos el 10 de diciembre y en marzo teníamos una pandemia que ha azotado y sigue azotando al mundo, que ha afectado la economía de más de los montones de países del mundo y que llegó a la Argentina con mucha virulencia. Y en ese marco el presidente está gobernando, el presidente se está haciendo cargo de los problemas con todas las dificultades que plantea una pandemia, las dificultades en materia económica, un país que venía con números de pobreza muy duros y que por la pandemia y sus consecuencias se dificultó aún más, con un país totalmente sobreendeudado, que esto por suerte pudimos hacer un tránsito muy exitoso y salir a renegociar una deuda en dólares impagable para la Argentina y que la renegociamos exitosamente. Y en el marco también de esta pandemia fuimos a atender las necesidades de la gente. ¿Alcanza? ¿No alcanza? No alcanza. Y no, seguramente no. Por eso yo planteaba, el país Vilma, estaba en situación muy compleja. Seguro. Y la pandemia recrudeció enormemente todo. Gobernar Ahora, no es un poco recorrer ese laberinto donde vos de repente pensás que podés
pensás que podés pensar una gestión y de repente te chocas contra una pandemia Bueno, y esa lo dice. pandemia te propone un desafío que es ver Es que de lo qué- dice el presidente lo ha dicho, es el tiempo que nos tocó y es lo que nos tocó. La verdad es que era impensable para nosotros el 10 de diciembre que esto iba a suceder y sucedió en el mundo y sucedió en países muchísimo con una fortaleza económica mucho más importante que la de la Argentina. Argentina tenía una debilidad muy grande en términos estructurales. Realmente el gobierno anterior, el de Mauricio ¿Es una Macri, fue democracia muy débil? ¿La Argentina es castigado. una democracia débil? No, yo no diría que es una democracia débil. El sistema democrático es muy fuerte y es un valor muy importante para los argentinos y las argentinas. Lo que digo es que tenemos una estructura productiva muy golpeada, con un sobreendeudamiento en dólares que nos generó enorme cantidad de problemas y tenemos además una dependencia con el dólar muy característica de la Argentina que también nos lleva a dificultades cambiarias muy profundas. Y si algo nos comprometimos es asumir las cosas no solo como son, sino a no mentir al corto plazo, sino a tomar medidas de mediano y largo plazo, en una situación muy compleja. Pero el gobierno se hizo cargo de la situación. Salimos a sostener a las empresas con el ATP, a pagar salarios de trabajadores y trabajadoras para cuidar el trabajo, porque la verdad que creemos que la gente lo más importante que tiene es su trabajo, que es la forma más digna de ganarse la vida, y las empresas, empresarios y empresarias tienen el saber de la producción y de dar empleo. Así que Ahora es mismo algo muy hay un importante. sector de la Argentina, muchos que lo manifiestan y protestan. Después podemos discutir y pensar efectivamente quién es ese sector y cómo ustedes miran ese sector, porque se han escuchado voces del propio gobierno decir no es el pueblo, no es la gente. A veces es difícil, cuando uno dice pueblo, gente, es medio difícil generalizar. Pero hay un sector de la Argentina que cree que, por ejemplo, esta cuarentena fue larguísima, que se gestionó de una manera muy extensa. ¿A ese sector de la Argentina qué le responden? A ver, primero voy a decir, con Santiago Cafiero uno lo lee completo, él dijo, viste, bueno, uno a veces dice, la gente hace tal cosa, el pueblo tal, entonces dijo, no es la gente, es alguna gente y es un sector seguramente importante, significativo, no es la mayoría de argentinos y argentinas. Si algo hicieron mayoría de argentinos y argentinas fue haber cumplido con las normas y fue muy importante el cumplimiento que ha tenido la población en general, en su mayoría, para no haber tenido saturación de los sistemas de salud que hubiese generado una cosa muy terrible y muy traumática para la sociedad, como es muertes sin poder aceleradas atenderlas. y exponenciales que han sido terriblemente España e traumáticas Italia, en los países que ha por sucedido. poner dos ejemplos. Por poner dos ejemplos, y además nosotros no es que hayamos hecho las cosas, hemos podido aprender de las experiencias de otros. La decisión de iniciar un aislamiento preventivo y obligatorio tuvo que ver con políticas de consenso, donde consensuamos con gobernadores y gobernadoras de todos los sectores políticos, y uno alcanza con escuchar a un muy buen ministro que tiene, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, como es Fernán Quirós, que ha dicho que precisamente gracias a ese aislamiento preventivo se evitó un desastre sanitario, dijo, ¿no? Se evitó un desastre, y yo creo que efectivamente fue así. Teníamos un Ministerio de Salud inexistente, muy golpeado el sistema sanitario, hospitales sin puesta en funcionamiento, pocas camas, pocas terapia intensiva, pocos respiradores. La verdad que se hizo un trabajo descomunal, que también fue además necesidad de poner muchos recursos en ello para poder atenderle a los hombres y mujeres de la Argentina, Ahora, niños y niñas, la salud como merecen, ¿no? Totalmente, pero se terminó lesionando mucho la economía. Pasan En las algún dos momento el cosas. presidente dijo, algún punto del PBI lo recuperamos, las vidas no se recuperan. Quizás eso es una Creo frase que son- resuma el yo además espíritu, creo ¿no? que son las dos cosas, pero creo que no es una opción. Yo creo que es cierto que es muy importante privilegiar la vida y la salud de los argentinos. Y creo también que hemos sido muy atentos a una situación económica que ha golpeado en el mundo. No es, si uno dice, bueno, la Argentina quedó golpeada y el mundo, aquellos que no hicieron
un aislamiento preventivo inicial, han quedado indemnes de los problemas económicos, yo lo compraría. Pero eso no sucedió. Totalmente. Se ha golpeado a todo el mundo. Y nosotros, yo mencioné la asistencia a las empresas, pero fuimos a asistir a los sectores más vulnerados en derechos, a los sectores más golpeados, con el IFE, que se ha pagado una, otra y otra vez para recuperar en parte los ingresos. ¿Va a haber un IFE 4? Y eso vamos a tener que ir a hablar, yo soy la Secretaría Legal y Técnica, pero Economía seguramente tiene que... Sabrás un borrador que tenés que firmar. No, yo no tengo que adelantar esas decisiones públicamente, no me corresponde. Quiero pero lo llevarte que un poco, sí digo es que, y termino con sí. esto, le cierro un segundito, hemos suspendido desalojos, hemos suspendido ejecuciones hipotecarias, hemos congelado tarifas. ¿Alcanza o no alcanza? Yo sé que no luce y que las personas están angustiadas, preocupadas por la salud, por la vida, por los ingresos. El esfuerzo del gobierno ha sido muchísimo, con mucha atención a quienes han necesitado este sostén, a los empresarios, a los trabajadores, al sector de salud. Seguramente no luce porque es un momento durísimo. Ahora es el momento que nos tocó. Una pandemia que en el siglo, desde hace más de un siglo, no teníamos un azote de semejantes características en el mundo. ¿Quién gobierna? ¿Alberto o Cristina? Bueno, tenemos un presidente de la Nación que sin dudas lidera una coalición. Cristina es la vicepresidenta electa por argentinos y argentinas. Tenemos una fórmula que trabaja junta. El presidente lidera esta coalición donde hay otros sectores políticos también. Y por suerte somos una coalición de gobierno que sabemos valorar la diversidad y gobernar con ese debate y con esa riqueza de diversidad. ¿Y qué piensan o qué sienten cuando escuchan que hay mucha gente o sectores de la Argentina, para no decir mucha gente, que sospecha que no gobierna el presidente, o que el presidente atraviesa una crisis de confianza y que quien maneja los hilos de la Argentina es la vicepresidenta? Yo siempre pienso que esas valoraciones se hacen con una intención política. Es una intención política de debilitar y es una intención política de especular políticamente. Hay sectores que quieren debilitar al presidente. Pero no lo dudo, digo, de hecho, ¿Pero qué tipo de sectores, fíjese que hay... a ver, nosotros estamos encontrando que muchos que decían que lo último que querían, que no a la grieta, que lo que queremos es diálogo, ahondan y ahondan y ahondan la grieta. Y a nosotros no nos parece bueno eso para la Argentina. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir trabajando con gobernadores y gobernadoras de nuestro sector político y de la oposición. Y trabajamos bien. Discutimos. Consensuamos. A veces no consensuamos, discutimos. Y si las tenemos que tomar decisiones, las tomamos. Y en todos los casos que nosotros tenemos que tomar proyectos, vamos al Congreso, que es el lugar donde se debaten las cosas. Ganamos, podemos demorar en buscar más consensos, pero si hay algo que tuvo profundamente, y creo que tiene el presidente, es una atención muy importante y muy abierta hacia la prensa, a la prensa que está más cercana al gobierno, a la prensa que es muy opositora y duramente opositora al gobierno. El presidente habla con todos y todas, del mismo modo que dialoga. Yo creo que no ha habido presidentes que ha hablado tanto con los opositores y dialoga y busca consensos. Irma, esa voluntad de diálogo que vos describís, por el cual mucha gente también eligió la opción de votar a Alberto Fernández, aún sabiendo que la fórmula estaba integrada por la expresidenta, actual vicepresidenta. ¿Esa voluntad de diálogo lo incluye a Mauricio Macri? A ver, ¿Ustedes dialogarían con Mauricio Macri? Mire, yo creo que el presidente está dispuesto a dialogar con cualquier persona que tenga una vocación constructiva. Quiero aclarar... ¿Ustedes creen que Macri no la tiene? Bueno, no lo digo yo, lo dice Mauricio Macri. La carta que escribió Mauricio Macri hace poco tiempo fue durísima. Y las descalificaciones que hizo en sus últimas declaraciones son realmente muy... Nosotros no podemos permitir que descalifiquen y sobrecalifiquen y digan cosas descalificatorias sobre nuestros funcionarios, funcionarias y el gobierno. Nosotros buscamos una actitud constructiva. Creemos que el que quiere dialogar
tiene vocación de dialogar constructivamente. ¿No creen que Macri tenga vocación de diálogo? Bueno, no lo ha demostrado. ¿Y si no Debería tiene demostrarlo. Yo creo que ha sido hasta acá muy poco constructivo. Nos ha dicho que la opción era república o autoritarismo. Nos ha dicho república cosas, o republiqueta. O republiqueta. Cosas espantamos. Tenemos en peligro la república, tenemos en peligro la democracia. No me parece que sea una persona que esté demostrando voluntad de diálogo. Y aclararía además, no solo no demuestra voluntad de diálogo, sino que además debería también hacer una autocrítica muy seria del país que dejó. Un hombre que no llegó a la segunda vuelta con un solo mandato, no llegó donde fue, recibió un golpe muy duro en las urnas, producto de una gestión que duplicó la inflación que él dijo que era lo más fácil y que lo que se demostraba. Aumentó la pobreza diciendo que a su gestión había que juzgarla por la pobreza. En términos republicanos, vetó parcialmente normas para que pudieran blanquear fondos, entre ellos su hermano, millones de dólares. Quiso designar jueces de la Corte por decreto. Yo creo que mereceríamos los argentinos que el primero haga también una autocrítica de su gestión y después demuestre voluntad de diálogo. Porque nosotros vamos a dialogar como gobierno con todos aquellos que tengan voluntad constructiva de dialogar. Eso, pero además, yo creo que el presidente lo demuestra día a día. Podrá enojarse con uno, discutir con otro. Siempre. No lo conocen a Alberto Fernández si creen que termina el diálogo. Siempre vuelve a dialogar. ¿Cómo lo definirías políticamente Alberto Fernández? ¿Cómo lo definiría Alberto Fernández? ¿Qué tipo de presidente es? No, primero es una persona muy democrática, es una persona que tiene una vocación muy profunda de servicio y de poner al país en pie. Digo, si algo él creo que lo impulsa a trabajar es no solo poner al país en pie, le ha tocado una situación difícil y dice, me tocó y me voy a hacer cargo y lo voy a atravesar con las adversidades que sea. Y además una persona con mucha sensibilidad, motivo por el cual siempre va a estar atento a los que más sufren, a los que más les duelen las cosas, y va a ser una persona que tiene una profunda vocación igualitaria. ¿Y qué le dirías, Vilma, a los que plantean que hay en este momento una crisis de confianza, que hay un presidente débil? ¿Hay una crisis de confianza? No, yo creo que hay un sector que instala o pretende instalar una desconfianza muy fuerte. De hecho, uno ve algunas, y no todo, no es toda la oposición así. Yo creo que hay sectores de la oposición que no están separar a la oposición. No digamos eso, pues sería profundamente injusto. Hay sectores constructivos con los cuales podemos tener disidencias, pero... Pienso en Larreta. Y además pero no solo pienso probablemente Larreta y muchas otras, porque nosotros dialogamos continuamente con diversas personas de la oposición. Digo, yo soy una de las que hablo continuamente con mucha gente de la oposición porque nos parece que es la forma constructiva de llegar a acuerdos, de poder sacar proyectos de ley que tenemos en común, sobre los cuales queremos trabajar y defender ampliación de derechos. Yo para proponer y trabajar sobre el proyecto de ley de legalización del aborto, trabajo con muchísimas personas de la oposición. Y soy muy respetuosa de la diversidad. A mí no me afecta que una persona tenga posturas distintas. Creo que esa es la riqueza de la Argentina y de la democracia. Y lo que sí creo es que tenemos que ser constructivos y respetarnos. Pero vos crees que los sectores que instalan, como vos decís, la idea de falta de confianza... Falta de confianza, es al mismo tiempo agresión, descalificación, acusaciones... Es muy duro construir así. Entonces yo creo que no hay que dedicarse a esa parte. Creo que tenemos que dedicarnos a la construcción. De verdad creo que a la Argentina le ha hecho terrible daño esa grieta, que hay gente que está muy interesada en agrietar cada día más. Bueno, ahora, pero los sectores extremos, no vamos a sumar Vilma, a eso. Los sectores extremos también están adentro del frente de todos. Para quienes lo hagan, que sepan que el gobierno de Alberto Fernández no hay sectores con miradas extremas también adentro del frente de gobierno. No va a trabajar la grieta. Si algo creemos que le ha hecho mal a los argentinos es esa grieta, esa imposibilidad de escucharse, esa imposibilidad de
construir en común. Ahora, ¿podemos tener disidencias? Podemos tener disidencias. La democracia sabia tiene la forma de resolver las disidencias. El Congreso, los votos, que es las elecciones, esto que uno dice, bueno, cada dos años, si yo no lo dije como, y argentinas... No fue un comentario crítico hacia el sistema democrático, sino hacia lo que se hace con la especulación electoral. Por supuesto que sí, pero también es el momento de testeo, ¿eh? Es un momento donde los gobiernos tienen que dar cuenta de qué hacen y por qué hicieron, y donde los que vienen a oponerse tienen que explicar por qué hicieron, por qué proponen esto y cómo lo van a sostener y por qué se opusieron a tal cosa. Pues yo lo que sí siento es que Argentina estaba en un momento muy duro en diciembre y está pasando una pandemia que ha hecho un daño terrible al mundo. Hay un sector de la oposición que no ha ayudado, no sentimos, y creo que eso sí, ciudadanos y ciudadanas lo sienten, es que no han sumado a buscar soluciones. Otros sectores que sí, pero hubo mucho que fue muy duro, muy corrosivo en un momento cuando argentinos y argentinas tanto están sufriendo y tanto necesitan. ¿Discutís mucho con el presidente? Discuto. Siempre en este tono de absoluta tranquilidad que no, de ninguna manera. No voy a entrar en detalles. No vale declarar, uno no puede declarar su contra. Somos dos personas muy vehementes en la discusión. Pero si tenés un tono... decide él, por supuesto, para eso lo votaron. Está muy bien. Me quedo pensando en el tono, porque yo no sé si yo no sé si me pone más nervioso una persona con un tono de absoluta tranquilidad. Nos respetamos mucho, nos tenemos mucha confianza y los dos somos vehementes en nuestras conversaciones, somos muy argumentativos los dos. Así que está muy bien porque siempre en las discusiones salen cosas importantes, sí, uno puede ser y lo que vehemente corresponde es que decida, por eso lo votaron. Por supuesto. A ver, Spilman, sumate con... ¿Cómo te va, Vilma? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Te tocó ser senadora en el 2001, momento de crisis social, de mucha crisis política. Así es. La crisis, o sea, las cuestiones sociales que estamos viviendo, también algunas económicas, ¿te trajo algunas reminiscencias? Quizás no la crisis de los partidos políticos, porque hoy se ve oposición y oficialismo en coaliciones políticas, pero sí desde lo social, desde la crisis económica. ¿Qué reminiscencias te llevaron a la época de octubre de 2001, cuando te tocó ser senadora por la ciudad? Sí, yo tengo algunas reminiscencias. Creo que el momento político, económico, regional, internacional es otro. Pero hay algunas reminiscencias que tienen que ver con esa sensación de difícil encontrar camino de salida. Entonces, uno que debe decir, sí hay salida para la Argentina. O sea, Argentina ya muestra signos de reactivación, estamos cerca de llegar al proceso de vacunación para la pandemia, tenemos una idea muy clara de que así como tuvimos un proceso acá que fue mantener que la pandemia no saturara el sistema de salud y tratar de cuidar la vida y la salud de los argentinos y sostener que no se derrumbaran las empresas y el trabajo, ahora viene un proceso de financiar todo el desarrollo productivo, aumentar exportaciones, poder incorporar dólares de nuestro valor agregado. Es un periodo que hay luz porque lo vemos, porque ya se ve el movimiento no en todas las actividades. No en todos los sectores. Turismo es muy difícil aún. Gastronomía de a poco va moviendo. Pero hay muchos sectores que sí lo están evidenciando. Y nosotros vemos la luz, vemos ese movimiento, vemos que el año que viene va a ser un año muy importante para Argentina y por eso también pedimos argentinos y argentinas que no nos descuidemos, que nos sigamos cuidando y que por sobre todas las cosas sepan que van a contar con un Estado muy presente, ¿no? Hay una idea dando vuelta, yo te digo ideas que obviamente se escuchan permanentemente, que es que este gobierno tiene una mirada prejuiciosa hacia el mundo empresarial. En la misma pregunta digo, y lo dije en el comienzo del programa, que ni Néstor ni Cristina habían ido al coloquio IDEA, hoy el presidente lo abrió. Creo que el propio presidente hizo referencia incluso a esto que se escucha, que son un gobierno antiempresa, que tiene una mirada prejuiciosa hacia el capital. ¿Qué responden? No, a ver, el presidente habla mucho con empresarios y empresarias. Yo vengo de muchos años de actividad privada, sí, en una corporativa. empresa importante. Y
Si hay algo que uno tiene que reconocer en un sistema capitalista como el que vive la Argentina, es que el empresariado en general, empresarios y empresarias, son los que tienen el saber de la producción y de generar empleo. Y trabajadores y trabajadoras son aquellos que ponen fuerza de trabajo y tienen que tener salarios dignos y derechos sociales. Así que creo que conjugando esos dos términos, saber que el empresariado es fundamental para invertir y para salir, y uno tiene que tener muy en claro que financiar la producción es trabajar muy fuerte con el empresariado para poder salir adelante. ¿Me dejas escucharlo 30 segundos al presidente hoy? Sí, claro. Creo con los títulos obviamente más destacados del día, que mañana van a estar en los diarios, si bien fue muy temprano en el comienzo de esta jornada. Habló de no devaluación y habló de los depósitos en dólares de los argentinos. Escúchalo. Estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Jamás. No hay devaluación. Lo acaba de decir claramente el presidente, no va a haber devaluación. ¿Cómo empatan o cómo achican la brecha del dólar? Ahí yo le voy a proponer algo. Yo puedo decir... Bueno, hagamos una cosa, soy Vilma. abogada, No. secretaria legal y técnica, y sería una imprudente si empiezo... Digo, no porque no tenga No, bueno, o en no vivo- pueda ensayar una respuesta, pero No, me está parece claro, pero- que tengo que ser respetuosa con el Entonces, gobierno. ayúdame a producir la nota con Guzmán en vivo. Guzmán, Guzmán, ¿cuándo sabe- viene Guzmán al piso? ¿sabe ¿Te comprometés en qué? decirle A al mí- ministro que lo queremos entrevistar? A mí me asustan funcionarios o funcionarias de cualquier gobierno que de repente le preguntan de obra pública, empieza a explicar Claro. obra pública. Le hablan de educación, empieza a aplicar educación. No, pero yo, no sé, hay Está gente claro. que sabe muchísimo de educación y yo puedo poner Sos- mi voluntad, pero Sos soy la abogada. primera política que entrevisto que me dicen, no sé. ¿Sí? De esto no sé. Faltarían no periodistas debo- ahora que digan no esto debo también. contestar De yo esto no sé. algo tan No sé. importante como Y aparte eso. sos, si no me equivoco, corregime, la primera mujer secretaria legal y técnica a la vuelta a la La democracia primera mujer secretaria legal y técnica. sí, de la es historia argentina. De la historia argentina, hasta donde yo Bueno, sé, sí. no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, es mucha responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Vilma, No, por haber es estado esta un noche. gusto haber estado con Y ustedes. suerte que Gracias. vuelve el campeonato con San Lorenzo, que sé que... Eso, vamos a Te Lorenzo. mandan saludos, un vocal de San Lorenzo. Salvo Vamos cuando a juegue, Lorenzo. saludos. cuando juegue contra River. Vilma, un placer, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, Spielman, ¿me promete un título de que va a desarrollar en minutitos nomás? ¿Me hace prometer? ¿No puedo desarrollar Bueno, directamente? ¿Pero qué desarrolla. piensa? Desarrolla un poquitito, apenitas. Un Vamos a hacer título hoy- nomás, un hoy- título hoy, que Facu, vamos a tenemos al contar- próximo invitado, dale. ¿Quiénes son los incondicionales del expresidente Mauricio Macri? ¿Quiénes son esas personas que hoy lo están rodeando y que hoy fueron claves para las nuevas declaraciones, la reaparición del expresidente? ¿Quiénes tiene a su alrededor cada vez que tiene que dar una nota, hacer un discurso o plantear críticas al gobierno nacional? Eso es lo que te voy a contar hoy, Facu, en un ratito. Por supuesto se lo podemos preguntar al entrevistado que tenés ahora, ¿no? Bueno, ¿será uno de ellos? Uno de los 9 incondicionales que va a marcar después Ezequiel Spielman. Está Cristian Ritondo con nosotros esta noche en 4 días. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por recibirnos. Cristian, ¿qué mirada tenés de este momento de la Argentina? Hoy el presidente habló temprano en el coloquio de IDEA, planteó efectivamente que no va a haber devaluación, planteó que no se va a meter con los ahorros de los argentinos. Nosotros planteamos como título del programa que el presidente recorre un laberinto. Veremos obviamente cómo es ese desafío de recorrer un laberinto, que no es poca cosa en este país, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en la Argentina para recuperar a aquellos que tienen capacidad de inversión. Me parece que cuando hay discursos que van en contra de las empresas, de los empresarios, de aquellos que tienen capacidad de generar trabajo en Argentina y que lo van a necesitar mucho, realmente uno asusta. Me parece que tiene que ser de acá para adelante y corregir a aquellos que no lo hagan un discurso que sea atractivo, que no haga que argentinos, los jóvenes que estudian, piensen en irse fuera del país y desarrollarse en otro lado porque creen que no tienen desarrollo en la Argentina, y aquellos que tienen para invertir se terminan yendo a países hermanos. Me parece que tenemos que ser atractivos, tenemos que tener una capacidad de seducción, y eso es lo que yo espero del presidente,
no que sea parte de un gobierno donde parece que al exitoso, al empresario que le ha ido bien, es una antipatria y que no se puede compartir. Me parece que no hay países sin empresa, no hay trabajo sin empresa, no hay país que se desarrolle sin la inversión privada, y me parece que por ese lado hay que ir. El que soy crítico, que creo que esta no es la política que está desarrollando el gobierno, y lo veo con distintas leyes en la Cámara de Diputados, como la que tiene que ver con la ley del conocimiento, donde es un sector que puede desarrollar, que le puede dar divisas a Argentina, que puede generar trabajo de calidad y bien pago, y sin embargo tenemos una ley que es muy mala, que tardamos en mandarla y que estuvo en el Congreso, en el Senado parado durante muchos meses. Cristian, te llevo más al plano político. ¿Quién es el líder de la oposición hoy? No tiene un solo liderazgo. Lógicamente, aparte, la oposición en Juntos por el Cambio tiene 3 partidos políticos y un sector del peronismo importante que conduce Miguel Ángel Pichetto, con lo cual la coalición cívica tiene sus liderazgos, por supuesto con Lilita Carrió, pero también con Maxi, con Subi, con Pablo Oliveto, el radicalismo, con su presidente Cornejo, Martín Lustó, Mario Negri, y por supuesto el PRO tiene a Mauricio Macri, tiene intendentes muy importantes del conurbano, a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta, así que me parece que, y a Patricia Burri, que es su presidenta del partido, con lo cual hay muchos los liderazgos. Te diría que esa mesa que nos juntamos los lunes, hay muchos liderazgos y algunos también, como es el caso de Emilio, que también contiene y tiene una parte importante dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí me agarro de la mención que haces respecto a Emilio Monzó. Casi que te hago la misma pregunta que le hice ayer o anteayer, ya no me acuerdo, ¿fue ayer? Ayer. A Diego Santilli. Ayer. Hago copy-paste, ¿viste? A esta hora ya uno no... Se autocita, no se está difícil pensar a esta hora. ¿Sos peronista vos, Cristian? Yo sí, yo soy peronista, lo que creo que hace tiempo vi que en aquellos que se denominaban peronistas no generaba más esa política del ascenso social, en la creación del trabajo digno, sino parece que festejaban cada vez que había más asistencia social en vez de festejar que haya más trabajo. Me parece que en ese marco, desde hace más de 17 años que me sumé como tal a Compromiso por el Cambio en un principio, en el año 2003, y de ahí hemos creado un partido primero en la ciudad de Buenos Aires y luego todo el país, que terminó siendo gobierno a 12 años de su creación, con 8 años y mostrando en la ciudad de Buenos Aires, en este partido, que hoy me toca ser autoridad nacional, cómo se puede desarrollar a largo tiempo una excelente gestión. Claro, y cuando lo ves al expresidente Macri hacer referencias, esto va por mi cuenta, un poco despectivas hacia sectores del peronismo que estuvieron dentro de la coalición hoy opositora, ayer oficialista, lo mencionaba recién Emilio Monzó, Frigerio, usó el concepto de filoperonistas y fue autocrítico diciendo que no debiera haber delegado en los filoperonistas la rosca o la negociación política. ¿Cómo te sentiste? A ver, yo creo que cada uno en su lugar hizo todo lo posible, y tal vez una autocrítica que él se hace, que hay cosas que no tendría que haber delegado, pero también creo que Rogelio y Emilio han aportado muchísimo a la construcción como alternativa antes del 2015, y yo sé lo dificultoso que es conducir una Cámara de Diputados con minoría y Rogelio como ministro del Interior. Lógicamente uno mira con el diario el lunes y puede decir qué errores o qué error cometió uno, y creo que él lo hacía como una autocrítica, pensando que tendría que haber delegado menos, por lo menos en mi interpretación, y que tendría que haberse involucrado más. Pero bueno, es parte de su autocrítica. Yo no creo, también dijo en ese momento que él veía que era imposible, viéndolo hoy, que era imposible avanzar con cierto sector del peronismo, no le hizo una crítica a ellos. Claro. ¿Y está enojado Macri con Monzó y con Frigerio? No sé, yo estuve esos 4 años de ministro de Seguridad, y lógicamente con Rogelio, con Emilio tengo una vieja relación, los conozco y comparto con ellos. Con Rogelio fuimos hasta legisladores porteños juntos, ¿no? A mí me tocaba presidir la casa, era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que y tengo una relación personal con ellos, como la tengo con el expresidente Mauricio Macri, ¿no? A ver, se suma Spillman. ¿Cómo te va, Cristian? Hola.
¿Cómo andás? A ver, te quiero consultar por María Eugenia Vidal, además de haber sido ministro de Seguridad, hoy sos una de las voces autorizadas para hablar, no te digo nombre de María Eugenia Vidal, pero sí transmitir el pensamiento. ¿En qué anda Vidal? ¿Se imagina candidata el año que viene? ¿Empezará a dar notas en breve a nosotros los medios? ¿En qué anda Vidal? Porque salvo algunos Zoom que trascienden, bueno, todavía no se ha expresado públicamente, por lo menos en los medios de comunicación, ¿no? A ver, sí, bueno, lo sabés, está dando clases, está trabajando mucho, pero aparte, mientras haya esta pandemia y demás, María Eugenia ha preferido, ha tomado como elección no hacer declaraciones públicas. Esto no quita que tiene definiciones sobre la defensa de valores, que la tuvo como gobernadora en la provincia de Buenos Aires y como es su trabajo. Zoom y reuniones con dirigentes hace constantemente. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el interior del país y hacemos por lo menos entre 1 y 2 por semana, donde expresa lo que piensa, lo que siente sobre la situación del país, sobre el respeto institucional. Acá con Pastor te llamamos el hosting de Vidal, Sí. Cristian, espero que no te... Es el hosting, ¿no? En parte. Ha sido La el hosting. presentación. En verdad que, El digamos, suar de Vidal, algo podemos así, decir. Sí. algo así. Está muy bien. Se No, ríe, bueno, Cristian. me toca por ser diputado, por tener la relación que tengo con muchos diputados del interior y presidente del partido. Estoy en la mesa nacional del partido, el PRO, con lo cual me da un relacionamiento con todos los dirigentes del interior bastante importante, y cuando me requieren organizo junto con Vidal y nos toca hablar a los dos sobre la experiencia de provincia de Buenos Aires, donde la comparto, y ella tiene su mirada como Bueno, hoy dirigente hoy se te leyó muy enojado en las redes sociales. Como Raro, que te raro sentaste, verlo, hiciste como hacen los jóvenes, un hilo de Twitter. Bueno, ya no, Sí. no tan Emo. jóvenes, Sí. ¿no? ATR lo hizo. Porque no me gusta que un presidente diga no miento y diga algo sobre la provincia que no ¿Qué, existe. qué te molestó de lo que dijo Alberto Fernández para explicar a la gente que por ahí no usa red social? Que quedó muy claro que en el 2015, cuando nos tocó asumir, el estado de los hospitales en la provincia de Buenos Aires eran desastrosos. ¿Y El eso no es desafío cierto? Eso es así, eran desastrosos en el 2015, y que había 2 cáscaras donde se habían hecho edificios y lo inauguraban 3 veces, pero no le ponían todo lo que iba adentro, que era lo más caro, y no estaban los profesionales, con lo cual hicieron hospitales que inauguraban para la campaña, donde le ponían el nombre y lo inauguraron a veces más de 2 veces. Y creo que cuando se dice esto, no se tiene en cuenta que había edificios con peligro de que había que demoler. De hecho, se ha demolido parte de hospitales, y que la prioridad para nosotros fue regenerar, arreglar esos hospitales, hacer todo lo que tenga que ver con las emergencias nuevas, hacer una red donde vos te caías, te pasaba algo en la provincia de Buenos Aires en la calle, no tenías un sistema de ambulancia, se creó el SAME, 13 millones, casi 15, de 13 y 15 millones de bonaerenses hoy acceden a tener un servicio de ambulancia de emergencia, y se han arreglado muchísimo. Y aparte de esto ha sido claro, cuando le preguntaron a María Eugenia qué iba a hacer, dijo que iba a hacer esto. Entonces, cuando se plantea esto, cuando uno es sincero, dice, nosotros no vamos a cortar cinta, porque creemos que hay que arreglar lo que está en tan mal estado, y eso es lo que se hizo. Claro. Y hasta el 2015, durante muchos años, gobernó el mismo signo político en la provincia de Buenos Aires, y dejaron las cosas como las dejaron, como las mostramos, y hoy nosotros podemos mostrar lo que hicimos. Y entonces cuando dicen no voy a mentir y hacen un relato que no coincide con la realidad, cuando hoy esos hospitales no están en funcionamiento pleno, solamente atienden para la pandemia, ¿sí? No se está diciendo la verdad. Entonces no me gusta Cristian, un presidente que tenga ese tipo de reacciones. Cristian, por último, pregunta corta, respuesta corta. ¿Qué fin de año te imaginás? Conoces mucho la provincia de Buenos Aires, te tocó gobernar y bueno, estar en la gestión de seguridad. ¿Te imaginás un fin de año de qué manera? Yo espero, no conozco cómo está trabajando el gobierno, que esté trabajando con la responsabilidad. Nosotros cuando llegaba esta época, junto con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, de Seguridad, Martín Ocampo primero, Diego Santilli después, con Patricia Burrich, y por provincia de Buenos Aires yo, junto a los ministros de Desarrollo Social, empezábamos a mirar qué pasaba en cada uno de los lugares, y teníamos una política en común. Patricia contaba lo que pasaba en el interior del país, pero teníamos una política donde semanalmente teníamos una mesa que evaluábamos y veíamos, y principalmente con toda la tarea social de Caro, de Santiago y de Guadalupe, que estaba en la ciudad. Trabajábamos para llegar a un fin de año tranquilo, y tuvimos la suerte de que diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018, y con un plan
para el 2019 se pasó bien, se pasó tranquilo y los argentinos ¿Te tuvimos que estar imaginas separados. ahora un 2020, 2021 tranquilo? Imagino que hoy deben estar haciendo lo mismo, que debe estar trabajando y que debe ser una preocupación para todos los argentinos, no bueno para nadie que haya un solo problema, y creo que hay personas que conocen la provincia, que conocen la ciudad de Buenos Aires y que responsablemente deben estar trabajando. Bien. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos aquí en 4 días. No, muchísimas gracias a los Te dos. esperamos pronto por el piso. Que venga por acá. Vamos ahí. Gracias, Cristian. Spielman, al final no va a poder usted darme... No, usted me hace Quédese prometer, ahí. perdón, usted se dio cuenta que la audiencia es cómplice. Quédese ahí. Usted me hizo prometer algo que no voy a poder cumplir, lo voy a tener que cumplir al final, mañana. acá me dice el productor... Bueno, dato final de Spielman. Me gusta irme con información siempre en este programa. Los incondicionales de Mauricio Macri, pues son todos ¿Los vamos a Mauricio mostrar? Macri. El mismo, que es muy egocéntrico. ¿Hay que tocar? Claro. A ver, tiene que toco acá, tocar, a ver. Toque hacia el azar. Toco al azar. Fernando Andrés, ex secretario general de la presidencia, quien colaboró y puso su nombre para alquilar las oficinas de Mauricio Macri en la Avenida Bien, Libertador. toco al azar. Voy a Toque al azar. voy a No, seguir, toque al azar. voy a seguir una línea. A ver, el segundo. A ver si se abre. Vuelvo a tocar con más Vuelve a fuerza. tocar, Vuelvo a podría tocar. no estar Ahí pasando. está. Hernán Lombardi lo hemos tenido, sistema de medios públicos, y además uno de los que les da consejos, quien se le ocurrió hacer un Zoom el sábado pasado con el expresidente, con Vidal y con Larreta. Mirá lo que voy a hacer, ¿Qué va a abro hacer? todos. Abro Ron. todos. Los Abra. incondicionales de Macri. A ver quién aparece. Patricia Bullrich, la Patricia presidenta del PRO, Bullrich. a quien le dejó el manejo del partido que creó. Pablo Beluto, quien colabora para que el libro de Macri que escribe él Que sale prontito. salga recién el año que viene. Este Sí. no es el libro del escándalo, ¿no? Este no es el libro del escándalo. Otro más. Darío Nieto. Darío Nieto, candidato a diputado nacional, Facundo, el año que viene, Darío Nieto. Darío Nieto, candidato a diputado. Usted usted me deja para el final. No. Pichetto por acá abajo. Miguel Pichetto, Humberto Schiavoni, senador y expresidente del PRO, Hernán Iglesias Silla. Esto reapareció pensador Marcos Peña. y- ¿Vio? Marcos Peña está oculto, pero está y sigue colaborando con el presidente. Por ahora lo que está haciendo Marcos Peña es recomponer vínculos. Facundo dejó Sí. tan dinamitados todos sus vínculos al interior del oficialismo que se dedicó en estos meses de pandemia a intentar recuperar todos los vínculos y sigue en contacto con el expresidente Mauricio Macri. Cifra final, cantidad de recuperados por COVID en la Argentina, 751.146. Día miércoles, mitad de semana. Mañana a las 10 de la noche hacemos 4 días junto a Spielman. Jugó en Bolivia Aquí hoy. en la Usted. pantalla. Hoy usted jugó en Bolivia, la pelota no se movía, Sacalo usted del no aire. doblaba y usted Sacalo, jugó. sacalo. Usted jugó como pudo.